Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Este es su programa Momento Político, programa de información, de debate, desde el Congreso de la República, Senado, Cámara, Asamblea Departamental, Consejo de Medellín y demás consejos del Departamento de Antioquia. Yo quiero hacer dos comentarios antes de pasar al tema principal de este programa. Primero, hace 15 días estuvimos aquí con el Sindicato de Trabajadores de la Salud de Antioquia, hablando de un tema muy importante, cuál es la crisis administrativa y financiera del Hospital San Rafael de Itagüí. En el día de ayer, los trabajadores del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, que también es del orden departamental, es una empresa social del Estado del orden departamental, adelantaron una protesta, y entiendo que hoy continúan en la protesta. Las mismas causas del hospital de Itagüí, no pago de acreencias laborales, temas administrativos y la anterior administración completamente cuestionada, contratos al parecer no santos, es decir, hay una serie de situaciones muy similares en los dos problemas, en los dos hospitales. Hoy al programa Momento Político le llegó una comunicación de la anterior gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, haciendo algunos comentarios sobre las declaraciones que por parte de la presidenta de Sotrasalud se dieron en este programa. Realmente la carta no es clara en el sentido de si existe o no existe una crisis allí en el Hospital San Rafael de Itagüí. Desde nuestro punto de vista, que compartimos con el sindicato, sí existe una crisis. Tal es la crisis que no le pagan a los trabajadores y los proveedores se quejan. Habla de que no es cierto que haya un déficit de 17.000 millones de pesos. En fin, la carta debe tener respuesta por parte de las autoridades competentes a las que estamos invitando a que se investigue, tanto el Departamento de Antioquia, la Secretaría de Salud Departamental, la propia Gobernación, el doctor Sergio Fajardo y obviamente la Procuraduría y la Contraloría. Lo cierto es que allí a los trabajadores y a los proveedores no les pagan, igual que está pasando en el hospital de Marco Fidel Suárez de Bello. Ese es el primer comentario que yo quisiera hacer, y hemos recibido muchos apoyos como programa Momento Político y como la organización sindical ASMEDAS también, y comentarios sobre otros hospitales que en su debido momento vamos a poner de relieve ante la opinión pública. Nuestro programa de hoy se va a tratar de la educación para adultos y jóvenes. Correcto, personas jóvenes y adultos. Personas jóvenes y adultos, lo que muchas personas han llamado la nocturna. En nuestra época se llamaba la nocturna. Sí, es una manera más fácil de entender. Es más fácil de pronto de entender. Y tenemos hoy a dos personas que hacen parte de la mesa para la educación de personas jóvenes y adultas del Departamento de Antioquia. Son dos docentes con amplio conocimiento del tema. Se encuentra con nosotros entonces el señor Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Sí. Y Johnson Gallego, Luis Johnson Gallego. Correcto. Con nosotros. Cuéntenos, don Antonio, de dónde surge la mesa para educación de personas jóvenes y adultos. Esta es una iniciativa propia, es una iniciativa gubernamental. ¿Qué tipo de mesa es y qué están tratando en este momento? Pues muy buenas tardes. Es una mesa conformada, es una mesa plural, es una mesa conformada por personas de la sociedad civil, fundamentalmente, pero también participa, digamos, una representante de la Secretaría de Educación del departamento. ¿Qué busca la mesa? Pues busca, digamos, sensibilizar y poner en evidencia ante la opinión pública las problemáticas que aquejan
digamos, la situación de la educación de personas jóvenes y adultas, que son las personas en general que han sido excluidas del sistema educativo y, consiguientemente, de la posibilidad de realizar ese derecho fundamental de toda persona a la educación. En cuanto a la historia, pues digamos que ha tenido diferentes momentos, pero una última etapa aproximadamente de unos 4 o 5 años de funcionamiento, donde ha venido pensando, reflexionando sobre la situación, los índices de exclusión, de analfabetismo, la elaboración de propuestas, el análisis a nivel pedagógico, metodológico, y ha buscado también la interlocución tanto con el Ministerio de Educación como con la Secretaría de Educación para buscar soluciones a esta realidad. Doctor Luis Johnson Gallego, cuéntenos, ¿existe alguna norma especial en la Ley de Educación, algún decreto de origen legal que regularice esto de la educación para jóvenes y adultos? ¿Y cuál es el contenido más o menos de ese decreto? ¿Y si hay satisfacción por parte de la mesa frente a ese decreto? Bueno, en realidad hay un decreto que es el 3011 del 97, que es el que es la normativa general para el país para la educación de adultos. Este decreto obviamente es un articulado de unas 4 o 5 páginas que no recoge todo lo que requiere los lineamientos para una propuesta educativa completa. Este decreto subsana esos vacíos citando el decreto que rige la educación de adultos, que es el 1860. Entonces, casi que del decreto nos están diciendo que tratemos a los adultos como niños. Una de las banderas, que más adelante vamos a ver que son muchas, de esta mesa, es precisamente que el adulto se trate como adulto, no como niño, y que de alguna manera sea la particularidad del adulto el que determine cómo se enfrenta a la problemática y no la norma que se hizo para los niños y para la educación regular del país. O sea, que existe un decreto a nivel nacional que regulariza eso, pero que tiene vacíos que es necesario entrar a discutir y a corregir, y desde ese punto ustedes como mesa han estado haciendo una serie de propuestas frente al Ministerio de Educación, que es el directamente responsable de esto, como gobierno central. Don Antonio, usted tiene ahí algunas estadísticas frente a más o menos cómo está la problemática a nivel nacional y a nivel departamental. Pues sí, algunas cifras actualizadas de la situación a nivel nacional, por ejemplo. Digamos que uno de los indicadores es los índices de analfabetismo. Entonces, a nivel nacional, según el DANE, el último dato oficial, entonces, es que tenemos a nivel nacional un 5.8% de personas analfabetas, lo que correspondería a que 2.700.000 personas, ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, no han tenido acceso ni a lo más mínimo y elemental, digamos, del proceso educativo. Se les considera como analfabetas, entre comillas, totales. Bueno, primero habría que discutir ese concepto, porque ninguna persona es analfabeta. Puede que no sepa leer letras y iletrado. Exactamente. O analfabeta, iletrado, ¿no es como mejor el término? Sí, porque toda persona y los adultos tienen aprendizajes, experiencias, conocimientos, han creado familias, han defendido en la vida, es decir, saben muchas cosas. Lo que pasa es que no han estado en el proceso formal de educación. Entonces, esas serían las cifras a nivel nacional. En Antioquia, en concreto, si a nivel nacional el índice es de 5.8, a nivel de Antioquia se eleva esa cifra a un 6.8, es decir, un punto más que a nivel nacional. Bueno, ahí habría que hacer un interrogante, ¿qué significa eso de Antioquia la más educada frente a esta realidad? ¿Y cómo va a abordar esta problemática? Ese índice supone aproximadamente unas 415.000 personas de analfabetas totales en nuestro departamento, ¿no? Hay otras cifras a nivel de
de cuántos de los adultos ingresan en la educación media, básica, etcétera, pero digamos que ya esa sola cifra, ese solo indicador es muy significativo de la grave problemática que en el campo de la educación de adultos tiene que afrontar nuestro departamento. Luis Johnson, ¿sobre las cifras o...? Sí, sobre las cifras. Aquí ahí es muy importante aclarar que es solo el dato de analfabetismo. El camino se va haciendo más largo desde la básica primaria hasta el bachillerato, y toda la gente que se queda por fuera del sistema regular no tiene manera de atenderse, o digamos que las ofertas que existen en este momento son muy precarias, lo que hace que ese indicador crezca muchísimo. No sé si Antonio podría contarnos un poquitico, ya ha llevado hasta el bachillerato, cuánto es exactamente en este momento la estadística. Sí, pues, por ejemplo, a nivel nacional, los habitantes mayores de 14 años, a partir de ahí entonces ya se supone que deben, las personas que no han accedido al sistema educativo ya se considerarían entonces analfabetas. Mayores de 14 años. Mayores de 14 años. La cifra global en el país es como 31.575.000. Y los que no han terminado la educación básica y media es el 37% de esa cifra, es decir, 11.682.000. Es decir, entonces, de 2.700.000 ya eso se incrementa a 11 millones y medio aproximadamente a nivel nacional. Y el mismo dato en el departamento, la cifra mayores de 14 años, el porcentaje es casi 40, 39.5%, y las personas entonces que no han terminado la básica, la educación básica y media, corresponde a 1.665.000. Es decir, como dice Luis Johnson, si vamos tomando ya los niveles superiores, vemos que incrementan porcentajes de un 5% a un 35%, a un 39%, lo que, es decir, así muy someramente, sin entrar ya en otros problemas de pertinencia de los currículos, de flexibilidad, de adaptación a las reales necesidades, digamos, de los adultos, de su contexto, etcétera. Simplemente a nivel de las cifras nos muestra ya como una radiografía de los problemas que aquejan a la educación de las personas jóvenes y adultas. Hablábamos ahora, antes del programa, de que existen 3 grupos, es decir, cómo está abordando el Ministerio el tema, desde el punto de vista del sistema educativo público, del sistema educativo privado o contratado con privados y el privado propiamente dicho. Cuéntenos, Luis Johnson. Sí, a ver, básicamente son como 3 frentes de trabajo que tiene el Ministerio de Educación. El primero, que es el oficial. El oficial es el que conocemos tradicionalmente como las jornadas nocturnas, que pues han existido durante todo este tiempo, que tenían mucha más fuerza hace muchos años que hoy, porque en ese tiempo existían los profesores de jornada completa en el trabajo nocturno, porque existían propuestas que daban para el año escolar completo. Lo que fue pasando con la educación de adultos es que se fue recortando a tal punto que hoy en día la docencia es realmente indigna porque es pagada por horas extras, 2 o 3 horitas a la semana, o sea que ahí no hay ninguna motivación para que el docente realmente participe de ese proceso. Y los alumnos no tienen materiales, no hay una metodología, no hay un proyecto, en las nocturnas no hay un proyecto educativo pensado para adultos, sino que ahí es un remedio de lo que hacen en el día. Ni profesores especializados para ese tipo de labor. No, empezando que en Colombia en ninguna facultad de educación se ofrece la cátedra de andragogía o se ofrece un diplomado, una especialización, o sea, eso no existe. Es que lo que nosotros queremos básicamente con esta bandera es contarle a Colombia que la educación de adultos es una población que se ha invisibilizado, que incluso todos los gobernantes dicen estamos en cobertura al 100% y dice, bueno, ¿y por qué no cuentan los adultos a ver cuánto se les rebajan los indicadores? Porque al 100% está hablando de lo regular. Esa es la pregunta que yo le iba a hacer. Sí. Pero es que lo regular, o sea, en Colombia no existe una educación regular. Lo que cumple la norma, o sea, se supone que los seres humanos en Colombia nacen, van a preescolar, van a la educación media y después a la educación superior, y los otros no existen. Entonces la cobertura son para esos regulares, perdón, los indicadores son para los regulares. Cualquiera que se caiga en cualquier momento del sistema,
de lo que más se ha manejado estadísticas son del analfabetismo. De ahí en adelante nadie habla del cuento. Sí, porque si uno ve las cifras, aquí le dicen a uno a nivel municipal y a nivel departamental que el 98%, No, más o menos que la cobertura educativa del departamento de Antioquia y en Medellín es del 98%. Se ha dicho incluso oiga, que pero el aquí estamos hablando de 110, 5.8. del 100, o sea, eso hasta más del 100%. Pero es porque no solamente se piensa en los regulares, los niños. Los niños. Y adolescentes. Pero como la población de antioqueños es de antioqueños, no es de antioqueños menores de 18, sino de antioqueños, ese día las estadísticas y los indicadores van a ser realmente serios cuando se visibilice ese problema que tenemos en Antioquia. Bueno, vamos a ver, Antioquia la más educada, ¿qué está pasando aquí? ¿Y cuáles son las propuestas para nuestro departamento de parte de la mesa y de parte del Plan de Desarrollo y de la Gobernación de Antioquia? Vamos a unos pequeños comerciales. Ya regresamos. Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, por un trabajo decente. Promovemos la unidad del gremio médico y de todos los trabajadores de la salud para que como colectivo tengamos una mayor presencia política, social, gremial y sindical en la búsqueda de condiciones dignas de vida y del ejercicio profesional para los médicos, así como de mejores condiciones de salud y de seguridad social integral para todos los colombianos. Estamos ubicados en Medellín, carrera 50 625, barrio Prado Centro. Teléfono 263-1612. Visítenos en www.asmedasantioquia.org. Asmedas Antioquia, somos la voz del gremio médico en Antioquia. Corporación Escuela de Investigación, Formación y Asesoría en Seguridad Social, Laboral y Política, Codeliberar. Somos una corporación escuela orientada a la ampliación de la democracia y a la promoción del Estado Social de Derecho, fundada por personas provenientes del ámbito de la política, de la academia, de organizaciones sociales, gremiales y solidarias, convencidas que el estímulo de la liberación y la participación en los destinos de la ciudad, del departamento y del país es hoy una tarea fundamental. Estamos ubicados en el barrio Prado Centro de Medellín, carrera 50, número 625, teléfono 263-5611. Codeliberar, un espacio para compartir y debatir. Continuamos. A ver, don Antonio, usted tiene por aquí una cosa muy importante que es una ordenanza departamental que llama la educación de personas jóvenes y adultas de Antioquia, un reto de política pública. Sí, a ver... ¿Qué ha hecho Antioquia por eso? ¿Y la ordenanza que contiene? Pues realmente yo tengo aquí en las manos el texto de la ordenanza, porque hemos intentado dialogar con el Ministerio. Y desde hasta el año 2008-2009 tuvimos eco y presencia e interlocución sobre esta problemática. Pero después, por algunas dificultades internas y contradicciones en el mismo ministerio, no ha sido posible mantener esa interlocución. Sin embargo, sí la hemos logrado a nivel departamental, sobre todo en el último año, el año pasado, con la asamblea del departamento. Y como usted dice, logramos en interlocución entonces con los diputados, primero en el mes de junio tuvimos una sesión para sensibilizar y analizar y plantear con ellos la problemática. Y ellos asumieron y a final de año, lastimosamente hay que decirlo, sin el apoyo y la anuencia del secretario y gobernador anteriores, pero lograron pues sacar esta ordenanza que fija esas políticas públicas. Y realmente estamos bastante satisfechos porque es el único departamento a nivel nacional que ha fijado esta política. Lo que, digamos, desde el punto de vista jurídico sienta las bases para si los gobernantes, y esperamos que el actual gobernador lo asuma realmente, pues tenga las bases jurídicas para impulsar los proyectos y los procesos de educación básica de jóvenes y adultos. O sea que tenemos el decreto nacional con vacíos, tenemos una ordenanza departamental que es un instrumento que ayuda a definir una política pública para jóvenes y adultos.
Cuénteme, Luis, y entonces el plan de desarrollo y Antioquia la más educada, ¿cómo va frente a esto? Es decir, ¿la ordenanza está asimilada al plan de desarrollo departamental de Antioquia la más educada o cómo estamos en la...? Tuvimos la fortuna de que al menos en el borrador se tuviera en cuenta algunas líneas gruesas de la ordenanza, que implica atender los modelos educativos que se ofrecen en las nocturnas, que implica buscar recursos para los adultos, que hay que tener en cuenta la formación de los docentes. Bueno, las líneas gruesas, al menos en el borrador, quedaron con una asignación. No sabemos qué pasó después de del trámite normal que surge el plan de desarrollo. Pero lo que más nos interesa a nosotros es entender, o al menos mostrarle al país, de la urgencia que existe una política pública para la educación de adultos, que existe una normativa especial para la educación de adultos que considere a esa población de una manera diferenciada, con todas las particularidades que esto implica. Porque mientras no haya política, cualquier solución es válida. En este momento el Ministerio está ofertando la posibilidad de alfabetización por celular. Como no hay política pública, pues todo el mundo le parece una maravilla. Eso es como si hoy dijéramos que cerremos la Universidad de Antioquia y démosle a cada uno un computador y que trabajen virtualmente. Obviamente, como hay política pública en la educación superior, todo el mundo protestaría y eso no progresa. Y esa propuesta que se está haciendo desde el Ministerio de alfabetizar por celular progresa porque no hay política pública, no hay defensores, los mismos usuarios del sistema no les duele porque no, como que ni lo entienden, porque fueron estafados en su educación hace N años y hoy en día pues cualquier cosa que les regalen es una buena solución. Entonces queremos luchar para que exista la política pública y para que ese tipo de eventos no pasen. O sea que alfabetizar por celular no es un chiste, sino que es una propuesta real que se hace desde el ente gubernamental. Es un absurdo, porque lo que estamos pidiendo es que haya una política pública que se asimile por parte de los gobernantes de la política pública, que se asigne un presupuesto. No hemos hablado de plata, que es muy importante, y en el plan de desarrollo debe existir una partida especial, creo yo, para esas 400.000 personas, y que existan unos métodos, una pedagogía adecuada y unos sistemas de capacitación para los docentes. Porque ¿cómo es el tema de los docentes? Los diplomados, los magísteres, el salario especial para esos docentes, porque es una educación especial. ¿Cómo está eso, don Antonio? Pues ese es un eje fundamental, es decir, porque la educación pues no gira en torno a los instrumentos que utilicemos, el celular, por ejemplo, aunque de entrada ya sabemos que hay algunos instrumentos que no van a ser válidos. Pero lo que no se puede sustituir es la relación pedagógica entre el docente y los educandos. Eso es lo básico. Entonces, lo que pasa es que, como venimos analizando y no hay una política pública, las facultades de educación tampoco, lastimosamente, tienen propuestas, digamos, y programas para formar a los educadores de adultos, digamos, en los contenidos, en las metodologías, en la forma de tratar al adulto, en la forma de incorporar sus saberes y conocimientos previos. Entonces, ese es un eje fundamental si queremos realmente lograr una transformación en la educación de adultos. Y no hemos hablado de que en esto Colombia no está sola, ni nosotros estamos inventando algo extraordinario. Es que existen 6 conferencias internacionales, las confiteas, que trabajan y abordan esta problemática, la última de ellas celebrada en Brasil en el año 2009, donde articula realmente la educación de adultos como el eje fundamental de transformación de un país. Y nosotros hablamos de que en Colombia existen un 42%, 44% en la pobreza y no sé cuántos más en la pobreza extrema. Es decir, no hay posibilidad de que el pueblo se desarrolle, de que el país se desarrolle, de que haya una inclusión social, si no hay propuestas de educación de todos los seres excluidos, de los jóvenes y adultos. Y la formación de los docentes es un componente fundamental. Tal vez Luis pueda completar un poco el evento del 19 y qué buscamos articular en ello con ese pacto social a nivel de Antioquia inicialmente. Un último mensaje que puede ser eso, la invitación al programa. Sí, en realidad la propuesta lo que busca es eso, visibilizar la educación de adultos como un derecho fundamental,
porque en Colombia el derecho a la educación es solo para los niños. Los adultos ese derecho no existe. Es lo que nosotros básicamente buscamos. El día que se reconozca la educación de adultos como un derecho, lo más seguro es que se vienen en cadena todas las otras cosas que proponemos dentro de esta política pública. Bueno, ahí tenemos una propuesta bien importante para el plan de desarrollo departamental y muy específicamente para el doctor Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, que tiene la propuesta de Antioquia la más educada. Estamos por debajo, son 400.000 personas en esta situación de no educación de adultos mayores. Muchas gracias y buenas noches, nos vemos dentro de 8 días en su programa Momento Político.